Las personas que no se pueden unir. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio. Ya estamos en la recta final de nuestro módulo de técnicas para el aprendizaje. Estamos llegando también a uno de los momentos también más complejos porque nuestra última entrega pues va a requerir un ejercicio muy fuerte y muy juicioso también de parte de ustedes, recogiendo un poco todo lo que hemos trabajado en los encuentros sincrónicos, lo que ustedes han venido abordando en las lecturas, en las actividades de refuerzo. Entonces, bueno, es importante que estemos allí muy concentrados y muy atentos. La idea es que hoy podamos abordar diferentes, digamos, elementos que son fundamentales para el desarrollo del ejercicio que vamos a hacer en la última entrega, y que, bueno, puede serles de mucha utilidad para la construcción de su escrito. Entonces, sin más, voy a empezar a compartirles una pequeña presentación em, en la que, pues, sobre la que vamos a abordar, como les decía, algunos esquemas y algunos elementos importantes para que tengan en cuenta a la hora de desarrollar también su ejercicio o cuando vayan a aplicar también algunos procesos en, en otras ocasiones de su proceso formativo. Entonces, dame un segundo acá. Em, bueno. Entonces, en un primer momento les quiero presentar algunos esquemas, como les decía, que pueden ser importantes e interesantes, em, que ustedes tengan como presentes, que pueden aportarles en su ejercicio, mm, para hacer diferentes, sobre todo lo que tiene que ver con organizar conceptos, resúmenes, ideas centrales, que va a ser muy importante también para el ejercicio de la entrega final que debemos hacer. Tal vez algunos ya lo conocen, entonces tal vez otros no, pero bueno, la idea es que puedan hacer allí tal vez un repaso, un recorderis para aquellas personas que ya lo conocen. Entonces, bueno, uno de los esquemas que les voy a presentar hoy son los diagramas de flujo. Estos diagramas son unos esquemas que nos permiten de alguna manera representar secuencias de instrucciones o pasos de un proceso. Entonces, por lo general, muy similar al mapa conceptual, tiene unas palabras centrales, ¿cierto? Que van unidas de conectores, pero entonces el diagrama de flujo va teniendo un orden, como por ejemplo en este esquema que tenemos aquí. Con la sola mirada o estructura del programa, yo ya puedo saber las flechas me van orientando hacia dónde debo hacer lectura del diagrama, ¿cierto? Y como lo indica, pues es sobre todo para aquellos ejercicios que requieran señalar instrucciones, dar los pasos de un proceso o algo que tenga una secuencia determinada. Entonces aquí podemos usar diferentes figuras para representar o ubicar estos conceptos. Lo importante es que tenga unos conectores principales y que las flechas nos van indicando la dirección de lectura para una mejor comprensión. Por eso el término diagrama de flujo. Tenemos los diagramas de Venn que nos permiten reconocer aquellas diferencias y puntos en común que pueden haber sobre diferentes aspectos, ¿no? Entonces, y creo que esto tal vez lo recuerdan por allí en el escolar, en sus tiempos del colegio, de la teoría de conjuntos, ¿no? Que teníamos acá unos elementos que pertenecen a un conjunto, otros elementos acá que pertenecen a otro conjunto, y en el centro ubicamos aquellos datos o aquellos elementos que coinciden tanto en un conjunto como en el otro. Entonces allí podemos jugar con palabras, imágenes, conceptos para ubicar estas cercanías y diferencias
entre algunas palabras clave o algunos elementos que queramos señalar de manera importante. Tenemos también el organigrama como otra estructura también importante que nos permite justamente organizar la información. Exactamente el organigrama lo que nos presenta son las relaciones jerárquicas, tanto verticales como horizontales, y por lo general, tal vez ustedes si han tenido la oportunidad de trabajar, lo han visto en las empresas donde se ubica, digamos, las diferentes áreas que componen a la empresa y la relación de jerarquía que hay, ¿no? Entonces, por lo general, en primer lugar estará la dirección general y luego las otras áreas que dependen de esa dirección general. Por ejemplo, en las instituciones educativas, que es como la referencia que yo tengo por mi formación, pues está la dirección general, la coordinación académica, la coordinación de disciplina, el área de talento humano, el área administrativa y financiera, eh, digamos, como áreas generales, por decirlo de alguna manera, y ahí ya se desprende pues las coordinaciones, las maestras titulares y otras áreas que u otros roles ya particulares que nos van indicando la organización que se encuentra en un espacio determinado. Entonces, bueno, este también como otro esquema importante que debemos tener en cuenta. Ya pasamos de tiempo. Las infografías es un material muy interesante porque nos permite a través de una información que se presenta de manera organizada, pues elementos claves alrededor de una temática, ¿no? Entonces, esta se presenta generalmente a través de viñetas, de gráficos que permiten de alguna manera hacer ejercicios de asociación con la información. Entonces, ustedes han visto que últimamente, pues digamos, es tendencia como usar este tipo de recurso para resumir y presentar información. Puede ser información, por ejemplo, netamente académica sobre procesos, por ejemplo, particulares que tiene la universidad, por ejemplo. Se han creado algunas infografías para resumir la información y explicar determinados procedimientos, pero también pueden haber infografías sobre temas particulares, por ejemplo, calentamiento global, para procesos complejos como, por ejemplo, la inflación, bueno y así, digamos, determinados procesos que uno quiere a través de ellas que llegue a las personas de manera muy sencilla, concreta, donde el uso de la palabra y la imagen y la organización que presenta, pues permite que sea muy fácil de asimilar o que sea sencillo de entender para las personas que están observando la infografía. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo donde nos presentan la estructura de los informes trimestrales, lo que debe tener, las consideraciones generales. Entonces, como vemos, va organizado en gráficos, en componentes, en ideas muy puntuales y centrales que hace que la información sea muy sencilla de asimilar. Tenemos las líneas de tiempo, que también va a ser un recurso muy importante para ustedes, para aquellos que tengan que analizar procesos, digamos, de larga duración. Por lo general, pues, eventos históricos, de desarrollo evolutivo, bibliográficos, y no solamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la historia biográfica o social, o por ejemplo nosotros en el campo de la educación, que vemos algo de historia de la educación y la pedagogía, sino también, por ejemplo, en procesos que tienen que ver con historias laborales, con recorridos de alguna, por ejemplo, empresa, institución o situación que nos permite pues un poco trazar ese recorrido, ¿no? Entonces las líneas del tiempo, perdón, nos permiten de alguna manera evidenciar esos eventos destacados, importantes al interior de una organización, en la vida de una persona, a lo largo de un proceso. Entonces es también importante y es un esquema que puede ser muy útil para el trabajo que ustedes vienen desarrollando también en la universidad porque les permite como organizar en un solo esquema de manera muy concreta
situaciones particulares. Entonces, como vemos acá, hay una línea donde se van fijando unos años particulares y cuando se despliega un punto en concreto, pues me va a botar o me va a permitir visualizar una información concreta sobre ese proceso en ese año o en ese siglo, en este caso determinado. Las matrices de información también son muy importantes porque nos permiten recoger elementos centrales de diferentes fuentes de información. Digamos que tiene unas variedades de acuerdo a las utilidades que se pueden hacer. Claramente, si son matrices ya de orden más numérico, por ejemplo, económico y demás, pues van a tener unos datos numéricos muy concretos. Pero por lo general, en las áreas sociales de la psicología, la pedagogía, la sociología, antropología, etcétera, permite contrastar diferentes fuentes de información respecto a un hecho en concreto. En el ejemplo que tenemos aquí, en esta matriz, estamos hablando de diferentes recursos, como son los blogs, los comentarios, enlaces permanentes, blogs gratuitos, blogs de pago, y esa matriz tiene algunas características o puntos en común que yo puedo extraer de cada uno de esas fuentes que yo estoy revisando. Entonces, puedo hacer el ejemplo igual si, por ejemplo, estoy construyendo mi trabajo de grado o, por ejemplo, estoy haciendo un texto argumentativo, expositivo, y necesito revisar diferentes fuentes de información, entonces yo puedo colocar en donde está los recursos, por ejemplo, donde dice blog, post, comentarios, el autor, ¿cierto? O el título del texto que estoy revisando y puedo ubicar aquí en la parte superior algunos puntos claves que yo quiero resaltar o extraer de esas fuentes para luego contrastar toda la información completa. Entonces puedo colocar objetivos, ideas centrales, conceptos claves, em, diferencias entre los propios textos, de tal manera que luego cuando yo diligencie esas casillas por cada uno de los recursos que consulté, pues me va a permitir tener como una mirada integral y yo puedo, por ejemplo, redactar de manera más clara un texto, ¿cierto? Entonces, esas matrices se usan mucho ya cuando ustedes, pues más adelante, mucho más adelante, por ejemplo, estén desarrollando sus procesos de trabajo de grado van a ser muy útil para la revisión de fuentes bibliográficas que deben realizar. Antes de pasar a este punto de las reglas de la coma y demás, em, bueno, no sé si hasta este punto alguno tenga alguna pregunta, algún comentario o algo que quiera señalar a esto que hemos referido hasta el momento. Hola, profe, buenas tardes. Por mi parte, Sí, todo bien. bueno, muchas gracias. Tal como lo habíamos hablado la vez pasada, voy a compartirles o a explicarles, por si alguno no lo conoce, la manera a través de la cual pueden acceder a las bases de datos de la universidad. Eso es muy importante porque les va a permitir a ustedes consultar fuentes, buscar artículos, archivos, textos que les puedan servir a ustedes para sus indagaciones de las clases, bueno, para en general cualquier consulta que tengan que hacer de orden bibliográfico y eviten recurrir solamente a Google, porque pues desafortunadamente ustedes saben que en Google y en Internet en general pues encontramos mucha información, pero no necesariamente siempre la información es confiable, ¿cierto? O es académico o tiene un sustento académico importante. ¿No? Porque pues muchas veces la información que hay es plagiada, los blogs o estas páginas pues no tienen respaldo científico, investigativo, etcétera. O a veces la temática que usted está buscando es muy difícil, muy específica, muy particular. Entonces, usted debe aprovechar las bases de datos que tiene la universidad para consultar aquella información que le interesa, porque esas bases de datos digamos, no todo el mundo tiene acceso a ellas, hay que pagar para poder acceder a muchas de ellas. Hay algunas que son gratuitas, otras no, como Cielo, Redalic,
Ahora se me olvidó la otra. Bueno, hay como 3 que son gratuitas, las demás hay que pagarlas. Y el Poli, usted por ser estudiante del Poli puede acceder a esas bases de datos, ¿cierto? Y pues no tiene ningún costo, porque pues bueno, además usted está pagando una matrícula y con eso también es que se sustenta la posibilidad de entrar a esas bases de datos. Entonces, aproveche esas fuentes de información porque son muy útiles, son fuentes confiables, le van a arrojar a usted libros, capítulos, artículos que seguramente pues le van a dar claridad frente a lo que usted esté consultando. Entonces, voy a explicarles cómo es que ustedes pueden acceder a esas bases de datos. A veces, por ejemplo, muchas lecturas complementarias de los módulos, desafortunadamente cuando es de algunas bases en particular, no permite, no da un acceso directo por más de que uno coloque la contraseña y la clave. Entonces usted, como ya sabe en qué base de datos está, puede remitirse a la base de datos, pone el nombre del texto y ya encuentra de manera mucho más fácil la lectura complementaria. Entonces, voy a proceder a explicarles. Si alguno tiene alguna pregunta, me van diciendo ahí en el chat o me abren el micrófono a tiempo para no saltarme un paso. Entonces, cuando usted entra a la página del Poli, en mi caso, como soy colaboradora, pues me van a salir estos mensajes, pero todos tenemos, perdón, lo voy a hacer más bien con el de estudiantes para que sepan cómo es. Entonces, en el de estudiantes, ustedes tienen estas pestañitas, ¿cierto? Acá les va a decir las facultades, financiación, trámites, convenios. Acá les va a aparecer vida universitaria y aquí es donde usted en servicios va a ir al Sistema Nacional de Bibliotecas. Entonces, usted pica allí y acá le va a aparecer variada información. En la parte izquierda va a encontrar algo que dice biblioteca, biblioteca virtual. Entonces usted se dirige hacia allí. Inmediatamente ahí les van a mostrar los recursos que tiene la universidad electrónicos que usted puede revisar. Entonces, repositorios digitales. Pico yo allí y me va a mostrar, ay, perdón, no, el repositorio no es. Discúlpenme. Bueno, los repositorios también son una fuente de información. Ahí les va a llevar al repositorio de la universidad donde están guardados todos los trabajos de grado de los estudiantes del Poli. Entonces, pues igual les va a ser útil cuando estén haciendo búsqueda de antecedentes, esas cosas. En publicaciones electrónicas les van a aparecer todas las bases de datos que tiene la universidad. Entonces, aquí les va a aparecer cada una y les va a aparecer abajo una pequeña descripción de lo que contiene esa base de datos, pues para que usted sepa si vale la pena buscar allí o no. Entonces, fíjense en que cada una tiene su descripción. Hay unas que son, por ejemplo, muy específicas, ¿no? Esta de ACM habla sobre inteligencia artificial, computadores, todo lo que tiene que ver con el mundo de los sistemas, ¿no? Entonces, a los ingenieros de sistemas, pues, les aplica mucho esta base de datos. A los que son abogados, ámbito jurídico, ¿cierto? Pero así hay, digamos, de cada uno de manera muy particular, solamente es que usted, pues, haga una lectura del resumen que hay allí y pues, para mirar si le sirve o no le sirve para hacer su búsqueda, ¿cierto? Yo voy a entrar a una que, pues, es familiar para mí por mi campo de formación, que es la Biblioteca Digital de Magisterio, pero todas funcionan bajo la misma lógica. Entonces, yo pico en la base de datos, ustedes ven que les va a arrojar un aviso del Poli, del Sistema Nacional de Bibliotecas. Allí les pide el usuario y contraseña, es el mismo que usted pone para entrar a su campus virtual, le da a ingresar y ya inmediatamente cuando le da a ingresar le va a dar acceso a la base de datos que usted quiere consultar. Por lo general, todas las bases de datos tienen un buscador donde usted coloca la palabra clave, lo que usted quiera consultar,
y él ya inmediatamente cuando usted coloca la palabra, pues le va a arrojar los resultados y ahí usted ya va a poder entrar, leer el artículo, en algunos lo permite descargar, en otros solamente es lectura en línea, entonces pues allí ya toca que revise cuál le sirve y cómo lo puede utilizar. Es, como se dan cuenta, muy sencillo, pero muy útil para que usted no reduzca solamente su búsqueda de información a Google o a Google Académico, que es, digamos, un poco más confiable, sino que pues haga uso de las bases de datos, que no todas las personas pues pueden tener uso, como les digo, porque es pago. ¿Quedó claro cómo hacer la búsqueda en las bases de datos? ¿Ahí tienen alguna pregunta? No hay problema y podemos continuar. Igual, intenten ustedes el ejercicio, hagan sus búsquedas y también si tienen alguna pregunta, si tienen alguna dificultad, pues me cuentan y ahí los apoyo o los asesoro en el tema. Bueno, entonces ahora sí, eh, quiero continuar con lo que les estaba compartiendo respecto a la construcción de el texto y los recursos que estábamos viendo. Hemos visto que en el escenario, en el módulo, perdón, también nos han hablado de elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir también. Y es que, y ustedes lo vieron también cuando yo les hice la revisión de su primera entrega, que en muchos casos yo les decía, tienen que revisar la puntuación, tienen que revisar la coherencia. Digamos que cuando ustedes se sientan a escribir un texto, hay, digamos, unas recomendaciones fundamentales. Primero, que usted escriba partiendo de una estructura previa que usted ya hizo. Usted puede hacer, por ejemplo, un mapa conceptual donde refiera como esas ideas principales, las ideas secundarias, cuál es la relación que tienen, y luego pasa a escribir, ¿cierto? Esa puede ser una forma. Hay personas que les gusta más escribir de manera inmediata, pero ¿qué pasa? Si uno escribe de manera inmediata, pues no siempre va a tener como el hilo, ¿cierto? Puede que a veces salte una idea y luego se devuelva y luego salte a otra, entonces eso no le da claridad ni coherencia al texto y va a ser difícil para el lector poder comprender lo que está escribiendo. Entonces, una sugerencia que yo siempre les hago a los estudiantes es procure, porque obviamente a veces los tiempos del trabajo y demás no permiten hacerlo, pero procure escribir el texto, dejarlo descansar por lo menos un día y luego volverlo a leer para que usted pueda ver efectivamente la coherencia, lo que escribió. Yo no sé si les ha pasado que entregan algo, se los devuelven y usted vuelve y lee y dice, ay, sí, claro, yo pues cómo escribí eso, lo escribí mal, no se entiende, ¿cierto? Porque en la inmediatez de lo que estamos escribiendo allí, pues muchas veces no nos fijamos en esa coherencia, por más de que volvemos a leer, pero es importante dejar descansar el texto. También es importante o una idea que puede ser útil para este ejercicio, pues es leer el texto en voz alta o leérselo a otra persona que, por ejemplo, no conoce del tema. ¿Para qué? Porque un texto, y eso es supremamente importante, tiene que ser entendible, ¿cierto? Está bien que nosotros queramos usar términos académicos, que queramos tener, digamos, un lenguaje fino en lo que estamos desarrollando, pero a veces el usar muchas palabras muy complejas no hace que un texto sea claro o sea digerible, o sea entendible. Lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de escribir un texto es que sea claro para quien sea que lo vaya a leer, para la persona que no conoce absolutamente nada del tema que yo voy a escribir, como para la persona que se conoce y se sabe todo o mucho sobre lo que yo voy a escribir. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, respetando pues esa coherencia, ¿no? Que yo pueda presentar esa tesis o esa idea central, las ideas secundarias, con argumentos que sean sustentables y confiables y que permitan darle entonces una coherencia a ese texto. Entonces, escribir con claridad es también muy importante a la hora de desarrollar un texto. Y escribir con claridad implica, pues, hacer buen uso de la ortografía, hacer buen uso de la redacción, es decir, evite escribir
tal cual como todo tal cual como usted piensa, porque a veces escribimos, lo que les digo, a veces escribimos pensando que el otro ya entiende cosas o damos por hecho de que la otra persona ya entiende cosas o comprende elementos de eso que estoy escribiendo, pero no siempre es así. Entonces la persona que lee queda como así. No entiendo esto que me está presentando. Entonces usted tiene que ser lo más claro posible tratando de explicar todo de manera que la persona que lea pueda comprender. Entonces, a veces en los primeros ejercicios de escritura escribimos todo tal cual como nos va llegando a la cabeza. Es por eso muy importante lo que les digo, dejar reposar el texto, volver a leer, que otra persona que no entiende lo lea para que se vea que sea claro. Y como les digo, el tema de la puntuación, porque la puntuación nos va a permitir que la lectura sea comprensible, ¿cierto? Que yo entienda la idea que empieza, la idea que termina, cuando vamos a abordar, por ejemplo, otro argumento, entonces ya va punto aparte y hago ya otro párrafo diferente, ¿no? Todo eso va a jugar para que usted pueda escribir un buen texto. Entonces, los signos de puntuación nos permiten transmitir instrucciones para interpretar el texto, construyen el significado. Fíjense que no es nada menor la puntuación. De ahí que la función, que en función de las diversas puntuaciones que recibe una secuencia de palabras, se produce una diferencia de significado. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque puede que yo cambie el sentido de una frase con una sola coma. Entonces, fíjense que no es lo mismo que yo diga, no llego tarde a clase, a decir, no, punto, yo llego tarde a clase. Entonces, una sola punto, coma, puede cambiarme todo el sentido de una frase. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, hay unas reglas del uso de la coma. Entonces, nosotros podemos utilizar la coma para hacer una aclaración. Entonces, allí nos brindan el ejemplo, ¿no? Juan, el hermano de Ana, estaba sentado, ¿cierto? Si yo lo dejo sin la coma, va a ser muy confuso porque va a ser como Juan, el hermano de Ana, estaba sentado. Entonces, no es claro en la escritura, sino que yo puedo utilizar la coma para, digamos, iniciar y terminar esa aclaración que yo quiero enunciar en un texto particular, ¿no? Entonces, esa es una de las formas que podemos utilizar la coma. Introducir partículas afirmativas o negativas, lo que yo les estaba diciendo ahorita. No, coma, es así como deben hacerse las cosas. Fíjense, por ejemplo, acá en esta palabra tan clave. Si yo digo, no es así como deben hacerse las cosas, entonces, ahí ya está diciendo lo contrario a lo que me está diciendo la frase. Estaría diciendo que no es así como se deben hacer las cosas. Pero con la coma me está diciendo no. O sea, le estoy diciendo que no es lo que está diciendo. Es así como deben hacerse las cosas. Por ejemplo, si usted me preguntase, profesora, ¿puedo usar textos de internet? Entonces, yo le puedo decir, no pueden usarse textos de internet. Entonces, tengo que poner la coma o no tengo que poner la coma para poder ser claro, ¿cierto? Si yo le quiero decir a usted que no los puede usar, le digo, no pueden usarse textos de internet. O yo puedo decirle, no pueden usarse textos de internet. Entonces, fíjense que el punto, la coma, pueden cambiar de manera significativa un texto. Acortar el nombre de una persona. Ana, me gustaría que dejases de acotar, perdón, el nombre de una persona. Ana, coma, me gustaría que dejases de hacer eso. Enumerar la lista de acciones u objetos, que es, digamos, como el uso más común o más frecuente que le damos a la coma. Pero que es importante también salirnos de la idea de que no es la única función que tiene la coma. Tengo agua, un bocadillo y la mochila, que es por lo general cuando animales, coma, personas, coma, plantas, ¿cierto? Es como el uso común que le damos a la coma también. Con conjunciones adversas. Estoy cansada, coma, pero haré un último esfuerzo. Entonces, cuando queremos hacer como algún tipo también de aclaración o de secuencia argumentativa de lo que estamos planteando, podemos también usar la coma. Ordenar una secuencia de hechos.
Entonces se levantó, coma, se preparó un café, coma, se vistió y luego se duchó, por ejemplo, para hacer un poco más extenso el texto que nos presentan allí. Entonces tengamos muy presentes estas reglas del uso de la coma para que lo tengamos en cuenta en nuestros escritos. Muchos estudiantes cuando empiezan también a hacer sus primeros escritos, hacen textos de corrido, sin comas, solo puntos, por ejemplo. Y eso es muy agotador para la persona que está leyendo, porque no está logrando interpretar todas las ideas y además la coma, la coma nos permite, perdón, tener una pausa también en la lectura. Entonces es muy importante que también le prestemos mucha atención a la puntuación, porque como les digo, nos va a permitir mayor facilidad también en la transmisión del significado que le queremos dar al texto. Como nos damos cuenta, una coma puede cambiarlo todo. En cuanto al punto y coma, que digamos no es tan común, pero que también podemos destacar algunas características importantes, está la enumeración, que nos permite enumerar elementos complejos que incluyen comas. Entonces aquí nos ponen un ejemplo. En la finca de mi primo hay diversos animales como vacas que dan leche, punto y coma, pollos, coma, pequeños y amarillos, punto y coma, perros, coma, grandes y rabiosos, punto y coma, pájaros, coma, de distintos colores y tamaños, ¿no? Entonces, fíjense que cuando queremos hacer em, relatar varios elementos que a su vez en su interior contienen elementos más pequeños que lo integran, entonces esos elementos pequeños los separamos por comas y ya los elementos o los conjuntos más grandes los podemos separar con el punto y coma. Separación de oraciones, entrelazar oraciones que tienen una relación semántica. Ejemplo, cuando era niño me gustaba pintar. De joven, tocar la guitarra, punto y coma. Un tiempo después me dediqué a escribir, a escribir y descubrí mi amor por las artes. Entonces, fíjense en que en la primera parte, en la primera frase, nos está hablando de algo de su infancia. Lo que viene después ya no es continuación de lo que él está hablando de su infancia, pero sí tienen una relación, ¿cierto? Porque de alguna manera le está diciendo que a partir de ese gusto que tenía por la pintura y por la guitarra cuando era joven, pues después es que también descubre ese gusto por el arte. Entonces, fíjense, por eso la relación semántica, tienen un significado, una relación en su significado, pero no necesariamente la siguiente frase es continuación explícita de lo que se está diciendo. Entonces el punto y coma nos ayuda como a entender que estoy hablando en relación con eso, pero no es una continuación, por ejemplo, de la narración sobre sus gustos artísticos, ¿cierto? Sino que ya salta a decir que luego descubrió pues el gusto por las artes. Antes de conjunciones, debemos emplear el punto y la coma cuando hagamos el uso de un conector adversativo. Ejemplo, Luisa quiere ir a la playa, punto y coma. Por el contrario, David quiere ir al cine. Entonces, cuando queremos mostrar puntos diferentes em, em, o ideas contrarias, pues podemos usar el punto y coma. Los usos del punto, que es también uno de los signos que también más usamos y con el cual debemos tener cuidado también, porque por lo general simplemente lo usamos como para cerrar un párrafo y pasar al siguiente, pero al interior de un párrafo pues también pueden ir puntos, ¿no? Recuerden que tenemos el punto y seguido, ¿no? Que es para separar oraciones, entonces yo puedo tener en un párrafo un argumento general, por ejemplo, de mi idea central, pero ese argumento puede tener pequeños argumentos que se conectan, pero que tienen diferencias. Entonces yo puedo usar el punto para hacer esa construcción y mostrar, digamos, esos contrastes. El punto y aparte, que sí significa que yo ya cerré en un capítulo, en un párrafo, una idea y que luego voy a presentar otra idea diferente. Perdón un momento, dime, mi amor. Bueno.
Entonces, el punto y aparte, que como les decía, es como el uso más común que nos permite separar ideas centrales. Sin embargo, cuando yo eh, y termino un párrafo y empiezo el otro, pues es necesario también revisar esos conectores que me permiten seguir la idea de lo que yo voy plasmando. No es que yo termino un párrafo y empiezo con otra cosa totalmente distinta que no tiene relación con el párrafo anterior. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, puedo usar sin embargo, por el contrario, en contraste con, no tengo que buscar esos conectores que también me van permitiendo seguir ese hilo conductor del texto que yo voy expresando, porque si no el lector queda perdido, va a decir como así me está hablando de una cosa y ahora resulta que me está metiendo otra, no entiendo. ¿Mm? Y el punto final que pues nos va a indicar que el texto ya en definitiva termina. Que tengamos ahí en cuenta. Ahí, caramba. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que es el siguiente. Vamos a intentar cada uno revisar este pequeño parrafito que tenemos acá y vamos a intentar hacer el ejercicio de colocar la coma y el punto en donde corresponde. Entonces, el texto dice, el aire huele a tinta, huele a madera, las planchas de madera en altas pilas esperan que Borges las talle mientras los grabados frescos recién despegados se secan colgados de los alambres con su cara tallada en madera de Borges, me mira sin decir palabra. ¿Se dan cuenta? No le permite a uno las pausas si no está la coma. Entonces, por favor, vamos a dar 5 minutitos para que podamos hacer el ejercicio. Voy a copiar la frase en el chat y luego, pues, algunos que nos quieran compartir cómo lo escribieron, no lo pueden compartir. Bueno, ahí creo que me quedaron las dos últimas palabras pegadas, pero bueno, allí en el chat les copié el texto para que entonces podamos hacer el ejercicio. Con que unas 2 personas nos puedan compartir cómo lo colocaron, está perfecto. 3 minutitos. No, Cristian, estamos haciendo el ejercicio de colocar a la frase que les copié en el chat em, las comas y los puntos donde ustedes corresponden, de acuerdo a lo que acabamos de explicar ahorita sobre el punto y las comas. Entonces, la idea es que puedas tomar el texto que yo acabé de copiar en el chat y puedas hacer el ejercicio de colocarle la coma y el punto donde tú creas y ya ahorita compartimos, pues bueno, cómo lo hicieron. Aquí estoy.
Por aquí David ya nos comparte, y creo que otra persona también, nos comparte sus ejercicios. Muchas gracias por su participación. Catherine coloca, el aire huele a tinta, punto y coma, huele a madera, punto. Las planchas de madera en altas pilas esperan que Borges las talle, coma, mientras los grabados frescos recién despegados se secan colgados de los alambres, punto. Con su cara tallada en madera, punto y coma, Borges me mira sin decir palabra, punto. Muy bien, por aquí Edna usa más la coma, la compañera anterior usa más el punto y coma. Edna nos dice, el aire huele a tinta, coma, huele a madera, punto. Las planchas de madera en altas pilas esperan que Borges las talle, coma, mientras los grabados frescos recién despegados, coma, se secan colgados de los alambres, punto. Con su cara tallada en madera, coma, Borges me mira sin decir palabra, punto. Y creo que el compañero David la tiene exactamente igual, las talle. Ajá. Bueno, él no le pone coma después de despegados en comparación de Edna, ni tampoco punto, antes de con su cara tallada en madera. Vamos a seguir mirando. Muchas gracias a quienes están ahí activos. Margeni también creo que la tiene muy parecida a la compañera Edna. Aunque bueno, tiene ubicadas también las comas en otras partes. Muy bien. Y Geraldine usa comas y punticomas. Bueno, muy interesante. Bueno, a Karen creo que te faltó un pedacito del texto. No lo veo todo completo. Más esperan que Borges las talle mientras sí te hace falta un pedacito. Yuri, bueno, Yuri también lo tiene muy parecido a Edna. Listo, muy bien. La idea es que con ese ejercicio puedan ustedes también un poco tener conciencia sobre cómo poder desarrollarlo luego en su texto cuando estén escribiendo. María Alejandra también pone allí puntos, comas, puntos y comas. Listo. Bueno, muchas gracias a María Alejandra, a Yuri, a Karen, a Geraldine, a Margeny, a David, a Edna y a Catherine por unirse a este ejercicio muy sencillo, pero que nos va brindando como unas ideas sobre los usos de los signos de puntuación que son tan fundamentales para la coherencia en un texto. Vamos a ver entonces cuál es el orden o cómo es. ¿Sí? Entonces es lo que me pidió, pues que lo que me iban a hacer es el pasaje de que lo dejaran para compartir con todos. Janet, tienes abierto tu micrófono, pero no comprendo lo que me estás diciendo. Hola, Janet. Janet Martínez, tienes abierto tu micrófono, pero no te escuchamos con claridad. No sé si me quieres decir algo. No te escucho nada. Si quieres comentar algo, hacer alguna pregunta, me la puedes poner por el chat si quieres, porque no te estoy comprendiendo lo que nos estás diciendo. Por acá, Cristian también se unió al ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver entonces el orden. Es para la maestra Carolina. Bueno, mi amor, guárdalo. Guárdalo y se lo entregas mañana. ¿Listo? Con cuidado. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo va nuestro texto. Está así, ¿cierto? Sin las tildes, sin las comas ni los puntos. Y el texto, para que tenga coherencia con lo que Eduardo Galeano quiere decir, es así. El aire huele a tinta, coma, la mayoría lo puso así muy bien, huele a madera, punto. Las planchas de madera, coma, en altas pilas, coma, esperan que Borges las talle, coma, mientras los grabados frescos, coma,
recién despegados, se secan colgados de los alambres. Punto. Con su cara tallada en madera, coma, Borges me mira sin decir palabra. Punto. Este es un fragmento tomado de las palabras andantes del escritor Eduardo Galeano. Entonces, fijémonos que aquí, en la primera idea, ¿cierto? Están señalando o están enumerando diferentes cosas. El aire huele a tinta, coma, huele a madera, ¿cierto? No usamos el punto y coma porque no estamos hablando de cosas diferentes, sino que nos está diciendo que el aire huele a tinta y huele a madera. Entonces, ahí ya sabemos que va una coma y por eso no va un punto y coma. Luego va un punto porque él ya empieza a hablar de otra cosa distinta, que son las planchas de madera, diferente al aire que nos estaba hablando antes. Además, teníamos la pista, pues, de que la L estaba en mayúscula, lo cual quería decir que antes debía haber un punto, ¿cierto? Entonces nos dice, las planchas de madera, coma, en altas pilas, coma, espera que Borges las talle. Entonces, fíjense en que va coma, no punto y coma por la misma razón anterior, porque nos está hablando de la misma idea. Nos está hablando de las planchas de madera que están en altas pilas y que están esperando a que Borges las talle, ¿no? Y luego continúa. Mientras los grabados frescos, y aquí viene el otro uso de la coma, que hablábamos de tipo aclarativo, ¿cierto? Entonces dice, mientras los grabados frescos, coma, recién despegados, coma, entonces ahí está haciendo una aclaración, que los grabados están recién despegados, se secan colgados de los alambres, ¿no? Entonces ahí debemos tener en cuenta la coma como aclaración. Por eso no usamos el punto y coma. Y finalmente allí va el punto, porque ya luego nos empieza a hablar de otra idea. Con su cara tallada en madera, coma, Borges me mira sin decir palabra. Ya el punto para terminar la frase concreta. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? Bueno, discúlpenme un momento ahí por la interrupción. Entonces, ahí, bueno, espero que con este ejercicio haya quedado un poco más claro el tema del uso de las comas y los puntos y que se den cuenta, pues, de lo importante que es usar adecuadamente estos signos de puntuación para comprender una idea central o para construir ya un texto en concreto. Ahora quiero que veamos un recurso que nos va a ayudar de manera significativa también a elaborar ese trabajo que debemos entregar para nuestro escenario 7, que lo podamos revisar con claridad, que aprovechemos allí también para resolver dudas, preguntas. Pero bueno, vamos primero a abordar el recurso que les quiero mostrar, que es un video. Estas ideas que tengo acá en la presentación. Hacemos nuevamente un repaso de lo que nos están pidiendo en la entrega y aprovechamos para resolver dudas y preguntas. Entonces, permítanme un segundo. No sé si hasta este punto, que no tenga que ver con la entrega,
¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Si no, vamos a pasar con el video. Segundo. Hola chicos, hoy vamos a hablar del ensayo. El ensayo se dice que es muy difícil de hacer, pero se van a dar cuenta con lo que les voy a explicar que no es tan difícil como parece. Este es un texto argumentativo cuyo fin es defender un punto de vista o rebatirlo. Las partes más importantes del ensayo son la tesis y los argumentos. La tesis es la base del ensayo y los argumentos es lo que sustenta mis puntos de vista. Por eso, cuando yo voy a elaborar un ensayo, tengo que empezar primero en un tema, delimitar ese tema, precisarlo, y una vez que yo ya tenga armado el objetivo del trabajo, yo ya puedo anunciar mi tesis. Y luego recurro a plantear los argumentos. Para plantear un buen argumento yo tengo que recurrir a varias fuentes, porque seguramente que hablamos de un tema que nos gusta, pero del cual no somos expertos. En este sentido, tenemos que recurrir a fuentes, bien sea de autoridad, bien sea de ejemplo, bien sea de cifras, y esto le va a permitir al lector que nos lea entender cuáles son nuestros puntos de vista y qué es lo que vamos a decir a propósito de ese tema. Generalmente todo texto cuesta de una introducción, de un desarrollo y de un cierre, son como las conclusiones, y el ensayo es lo mismo. Generalmente en la primera parte del ensayo va la tesis, ¿sí? El problema, pero yo siempre sugiero que no comiencen hablando de una vez del tema, porque si no esto puede aburrir al lector. Lo importante es empezar nuestro párrafo de introducción contextualizando al lector, es decir, diciéndole, coloco un ejemplo así rápido, si yo voy a hablar del maltrato animal, por ejemplo, entonces empiezo a hablar de las bondades del perro, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es nuestro ejemplo? ¿Por qué es un guía?